Hola gente, ¿cómo están? En este video quiero hablar de algo que es súper importante, ya que he escuchado a muchas personas que creen que, bueno, más que creer, viven con culpa, viven cargando cargas muy pesadas en sus vidas, ya sea por cosas que hicieron en el pasado, por cosas que siguen haciendo hoy en día y que no pueden dejar, y que también lastiman a otras personas con sus acciones. Y es por eso que esas personas finalmente no van a la iglesia o no se acercan a Dios porque creen que hay que ser perfectos para ir a Él o porque prácticamente hay que ser intachables. Ya, y esto es una gran mentira, es una gran mentira. En primer lugar, porque Jesús vino al mundo, no por los que son justos, o sea, está bien que sean justos, pero el Señor vino justamente por los pecadores, por las personas que están enfermas, por las que necesitan sanación. Entonces, ¿qué es lo que quiero hablar en este video? Decirte uno de los versículos más importantes que te van a hacer entender que en realidad ir a Dios no depende de qué tan limpio eres o qué tan justo eres o qué tan perfecto eres, sino al contrario. Voy a empezar leyendo acá lo que sería Ezequiel 33, que sería una misión que tuvo Ezequiel, que Ezequiel fue un profeta que estuvo de parte de Dios, ¿ya? Este profeta fue Israel. Israel era la tierra de el pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó con Israel? Pasó con Israel que ellos vivían cometiendo pecados, o sea, hacían cosas que no hay mucha diferencia en las cosas malas que se hacen hoy en día. Pero imagínate que el propio pueblo de Dios pecaba, fornicaba, andaba de borracheras, andaba en orgías, hacían cosas muy perversas, cosas muy degeneradas, porque se apartaron de los caminos de Dios. Y en primer lugar, incluso si Dios los perdonó una, los perdonaba 2 veces, 3 veces, 4 veces. Dios los perdonó muchas veces, pero las personas no cambiaban sus caminos, las personas seguían haciendo las mismas cosas que hacían siempre, seguían haciendo cosas de la carne. ¿Qué son las cosas de la carne? Fornicaciones, adulterios, borracheras, asesinatos, todas las cosas malas que se hacen a día de hoy, en la actualidad, esas cosas que tú puedes ver en las noticias, cosas que puedes escuchar y que son horribles, esas mismas cosas hacía el pueblo de Israel, el mismo pueblo escogido por Dios, ¿ok? Ahora, ¿para qué fue el profeta Ezequiel? ¿Por qué Dios escogió a Ezequiel? Para que Ezequiel pudiera hablarle al pueblo de Dios, porque justamente Dios quería que ellos cambiaran. Los profetas lo usaban para amonestar a las personas, para que fueran y dijeran las palabras de Dios, para que se puedan volver de sus malos caminos y volver a Dios. Entonces, si tú eres una persona que ha cometido muchos pecados, por así decirlo, ha estado muchas cosas malas, ha hecho cosas feas, ha mentido, ha matado, has asesinado, has fornicado, has cometido adulterio y así un sinfín de cosas. Si tú has engañado a tu pareja, si has sido infiel, si has sido un montón de cosas, es justamente por esas personas que Dios vino acá a la tierra, nos vino a salvar. Jesús vino a salvar a los pecadores, por personas que aún no conocen a Dios, por personas que están perdidas. Dios los quiere rescatar y dice Dios que en el cielo va a haber una gran fiesta cuando recupere a ese corderito que se perdió y que ahora has encontrado, ese hijo que se perdió y que ahora Dios lo encontró y volvió a casa. Dice que hay más alegría en el cielo por un pecador que se volvió de sus malos caminos y volvió a casa, volvió a Dios, que por 99 o 100 justos. Entonces, si tú eres una de esas personas que no puede vivir tranquila porque la culpa le carga todos los días el corazón, que no puede estar tranquila, que tiene mucho vacío o que carga con cosas del pasado, cosas que ya pasaron, pero que de alguna otra forma tu corazón aún la sigue cargando, tu alma aún la sigue cargando, quiero que escuches lo siguiente y que le pongas mucha atención a esto. Acá Ezequiel dice, estas son palabras de Dios, son palabras de Dios que Ezequiel se las dijo al pueblo de Israel, pero que vinieron de parte de Dios. Dice acá, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros, o sea, sobre nosotros, las personas, están sobre el pueblo de Israel. Nuestros pecados y transgresiones están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? O sea, esas personas estaban tan llenas de pecado que ya estaban consumidas por el pecado. O sea, el pecado, puedes pecar una vez, volver a levantarte y sigue siendo pecado. Pero estas personas vivían en el pecado, o sea, el pecado los consumió y vivían en pecado. Ahora, finalmente se preguntaron, ¿cómo vamos a vivir? O sea, ¿cómo vamos a vivir después de que pecamos tanto? Porque el pecado es muerte. Si tú haces pecado, eso igual a muerte. Ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Dios con respecto a esto que dice el pueblo de Israel? ¿Qué dice Dios ante esas personas que dicen que ante tantos pecados que han cometido están consumidos y que no saben cómo van a vivir? O sea, que piensan que ya están muertos, que ya no hay solución para ellos, que ya nada les va a arreglar la vida. ¿Qué dice Dios? Dice esto. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, ¿qué te dice Dios? ¿Qué te dice el Señor? Jehová te dice que Él no se complace de la muerte tuya. O sea, que si tú pecas y entendiendo que el pecado es igual a muerte, el Señor no se complace de castigarte o
de matarte, ¿cierto? Porque cometiste malos caminos, ¿cierto? El Señor no se complace de eso, no se complace en castigar, no se complace en la muerte del impío, sino en lo que realmente se complace Dios y lo que tú quieres que hagas es que te vuelvas de tus malos caminos, que le digas adiós a todas las cosas que hacías antes, que te vayas de todo eso. Cualquier pecado que tú estás cometiendo ahora, lo que Dios quiere es que tú le digas adiós, que olvides todo eso, que todo quede en un pasado y que te arrepientas y que vuelvas a Él. Porque volver a Dios es volver a hacer las cosas bien y es un proceso. No es de un día para otro, pero es un proceso que constantemente Dios te va a ir renovando. Entonces eso es lo que quiere Dios. Dios no te quiere castigar, Dios quiere que tú te vuelvas de tus malos caminos. Eso es lo que quiere Dios, que tú te arrepientas, que vuelvas a Él. Eso es lo que Él quiere. Entonces después dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo. La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy justo toda mi vida, yo nunca cometí ningún pecado, nunca le hice mal a nadie, fui perfecto, por así decirlo. Aunque en este mundo no se puede ser perfecto, pero fui intachable, por así decirlo. Supongamos que soy una persona intachable, una persona perfecta. ¿Qué dice Dios acá? Que toda mi justicia que yo he acumulado en todo este tiempo que he sido justo, intachable o perfecto, no me va a servir de nada si un día voy y vuelvo al pecado, o hago pecado, o cometo pecado. Toda esa justicia que tuve antes, decenas de años, ¿cierto? Estuve tal vez muchos años sin pecar y fui, entre comillas, perfecto. No me va a servir de nada si un día voy y peco. No me va a servir de absolutamente nada. Y acá dice que si una persona es impía, si una persona es pecadora y hacía las cosas mal, todas esas cosas que tú hiciste mal en un pasado no te van a hacer de absolutamente ningún tipo de estorbo, o sea que no te van a estorbar el día en el que tú te vuelvas a Dios. En el día en el que tú te vuelvas a Dios, todo el pasado, todas las cosas que hiciste son borradas, ya no se acuerdan más. Lo único que importa es ahora, el presente, lo que tú decides hacer. Lo que tú decides hacer es lo que importa. Si tú fuiste justo en el pasado, si tú fuiste justo toda tu vida, pero el día de mañana pecas, ¿de qué te va a servir tu justicia? Tu justicia no te va a servir de nada. Pero si tú toda tu vida cometiste pecado, tal vez le fuiste infiel a tu pareja, tal vez cometiste un asesinato, tal vez estás en la cárcel por lo mismo, tal vez estás sufriendo, cargando un montón de culpas que crees que no tienes perdón, pero para Dios tienes perdón. Eso no lo dudes nunca. El amor de Dios es más grande que todas las cosas que tú puedas imaginar. Y no te digo que lo cuestiones ni que lo pienses, solo que lo aceptes. Porque tú no vas a comprender, a no ser de que estudies, ni siquiera aunque te estudies toda la Biblia, vas a ser consciente del gran amor que tiene Dios por nosotros. Así es que no cuestiones el amor de Dios, simplemente acéptalo. Acepta en su perdón porque Él te ha perdonado, eres limpio, Él te ha perdonado. O Él quiere que tú vuelvas a Él, que te vuelvas de tus malos caminos. Porque el día en que tú te vuelvas de tus malos caminos y vuelvas a Dios, Dios no se va a acordar de nada de lo que hay en el pasado. Nueva criatura eres, porque dice el Señor, he aquí, yo hago todo nuevo. No traigáis a la memoria las cosas del pasado, porque yo hago todo nuevo. Eso dice el Señor. Entendiendo que si tú eres una persona perfecta toda tu vida, pero cometes un pecado y no te va a servir de nada toda esa justicia y esa perfección que acumulaste todo ese tiempo, y que por más pecador que hayas sido, por más cosas malas que hayas hecho, si tú el día de mañana decides arrepentirte y volver a Dios y querer hacer las cosas bien, Dios te va a perdonar y nada de lo que hiciste en el pasado te va a estorbar para estar con vos. Nada de lo que hiciste en el pasado te va a estorbar. Y Dios te va a aceptar con todo su amor. Ahora, dice acá, diciendo yo el justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia y hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios te dice que de cierto vas a vivir por las cosas que ha hecho, por tu justicia, y tú estando confiado en que haces las cosas bien, vuelves a hacer algo malo, vuelves a hacer iniquidad, ninguna de tus cosas buenas, ninguna de tus justicias que hiciste en el pasado te van a ser recordadas, sino que vas a morir por la iniquidad que cometiste. Y diciendo yo al impío, de cierto morirás, si él se volviere de su pecado, e hiciere juicio y justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado, caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto, que si tú hiciste un montón de cosas malas, si tú mataste a alguien, si tú cometiste adulterio, si fornicaste, si hiciste un montón de cosas malas, todas esas cosas Dios te las restituye. Ya no eres más eso, porque Dios te perdona. Eso es lo que te está diciendo Dios. Si tú vuelves a Él, si devuelves lo que robaste, si restituyeres las prendas, si caminares en los estatutos de la vida, en los mandamientos, no haciendo iniquidad, no haciendo cosas malas y no volviendo de nuevo a los caminos viejos, vivirás ciertamente y no morirás. Dice Dios que no va a recordar ninguno de los pecados que tú cometiste en el pasado.
porque en base al derecho y la justicia que tú has hecho y con la que has decidido vivir, Él te va a perdonar y vas a vivir, vas a vivir. Luego dice acá, luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. O sea que las mismas personas de Israel decían que el camino de Dios no es recto, imagínate. Y después Dios dice, el camino de ellos es el que no es recto. El camino del pecador es el que no es recto. El camino del que hace, el camino del que hace las cosas malas no es recto. Acá dice, cuando el justo se apartará de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes ser justo toda tu vida, pero si tú en algún momento te apartas de esa justicia, la tiras al basurero y comienzas a hacer iniquidad, comienzas a pecar deliberadamente, entonces vas a morir por ello. Y acá dice, y cuando el impío se apartara de su impiedad, hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. O sea, la persona que hizo toda su vida las cosas mal, hizo cosas atroces, que cometió muchas cosas que son muy feas y malas, cuando esa persona que cometió muchos errores en el pasado se aparta de esos malos caminos y empieza a hacer según el derecho y la justicia, y empieza a andar en los caminos de Dios y haciendo las cosas bien, vivirá por ello. Y acá termina este capítulo diciendo, y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. O sea, que todas estas personas que decían que el camino de Dios no era recto, todas esas personas que preferían hacer el mal antes que hacer el bien, Dios los va a juzgar. Cada uno será juzgado conforme a sus caminos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Esto no es para que te asustes, esto no es para que pienses que Dios es un Dios de castigo. No, Dios te ama y Dios por eso quiere que hagas las cosas bien. Dios quiere que vuelvas a Él porque ¿qué pasa con el pecado? Cuando tú no tienes noción de lo que es el pecado, simplemente lo cometes, pero tú no sabes lo que estás haciendo, no eres consciente aún de lo horrible que es el pecado y por qué Dios aborrece tanto el pecado. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que tú vuelvas a Él para Él poder sanarte, para que puedas empezar a vivir en abundancia, para que puedas disfrutar de todo este mundo de la forma correcta. Estamos rodeados de tanta basura todos los días en el teléfono, en las redes sociales, en las noticias, en las mismas personas que consumen un montón de información que al final te termina afectando en la mente cuando tú los escuchas hablar porque te comparten ideas erróneas, te comparten información del mundo, o sea, cosas que no deberías tener tu mente en eso. Y cada vez que tú dejas tu mente en cosas que no valen la pena, empiezas a vivir una vida que al final de alguna u otra forma vas a empezar a sentir vacío. Vas a sentir que te falta algo, vas a vivir la vida con ego, no vas a disfrutar la vida. Entonces yo quiero que te quedes con lo siguiente. Si tú estás cargando mucha culpa, si tú tienes mucho dolor en tu corazón, si tú aún sigues recordando los errores que cometiste en el pasado, déjame decirte que Dios tiene la solución para ti, que Dios está esperando que vuelvas y que Dios no se ha olvidado en ningún momento de ti. Dios conoce tus penas, Dios conoce todo de ti. Dios conoce todo de ti, todos tus dolores, tus pensamientos, lo que haces, lo que no haces, lo que haces en secreto, lo que piensas. Dios conoce todo de ti. Y Él lo que quiere es que vuelvas a Él para que Él poder sanarte, para que puedas vivir en abundancia. Eso es lo que Dios quiere de ti. Entonces, ¿hasta cuándo vas a seguir en esos caminos que tú sabes que te hacen mal? Sabiendo que hay un Dios que es capaz de restaurarlo todo, que te ama y que a pesar de todos los defectos que podamos tener, Él nos recoge, Él nos toma y nos sana y nos transforma en nuevas criaturas. Entonces, ¿qué estás esperando para volver a Él? ¿Hasta cuándo vas a esperar para ir a Él? No esperes más tiempo, el momento de ir a Dios es ahora. Tal vez no haya un mañana. Toma la decisión hoy, porque hoy es el mejor día para empezar.